Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Las lecturas de este próximo domingo, tercer domingo ordinario, ciclo A de Mateo. Escuchemos. Lecturas del tercer domingo ordinario. Capítulo número 9 del libro de Isaías, del 1 al 4. Al principio Dios humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí, región vecina a los paganos, que se extiende desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar, pero después le concedió mucho honor. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría, muy grande es el gozo. Todos se alegran delante de ti como en tiempo de cosecha, como se alegran los que se reparten grandes riquezas, porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión que lo afligía, la tiranía a que estaba sometido, fue como cuando destruiste a Madián. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo, capítulo 4, del 12 al 23. Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías: tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Jesús iba caminando por la orilla del lago de la Galilea, cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando desde la sinagoga de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La tercera lectura es la carta a los Corintios, la primera, capítulo 1, del 10 al 13. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo y no estén divididos. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Digo esto, hermanos míos, porque he sabido por los de la familia de Cloé que hay discordias entre ustedes. Quiero decir que algunos de ustedes afirman: yo soy de Pablo; otros: yo soy de Apolos; otros: yo soy de Pedro; y otros: yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de haber escuchado las tres lecturas, analizaremos una a una, y en este momento daremos una instrucción al libro del profeta Isaías. Es capítulo número 9, del 1 al 4. Vemos cómo Isaías hace una profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo muchos años antes de que esto sucediera. Dice el versículo número 1: al principio Dios humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí,
región vecina a los paganos, que se extiende desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar, pero después le concedió mucho honor. Estas tierras de Zabulón y Neftalí son dos poblados o dos tierras de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob. Jacob fue uno de los primordiales participantes de la manifestación de Dios en la tierra. Recordemos que Jacob recibió la herencia total y se llamaba Israel y su nombre fue ahora Jacob. No es que se le haya cambiado, sino que de esta manera ahora lo reconocemos. Y él forma parte, teniendo a sus hijos, de esas 12 tribus. En este caso, Zabulón y Neftalí. Y hay una región vecina a los paganos, o hay una vecindad, por decirlo así, de gente que no cree en Dios, que se extiende desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar. En el versículo número 2 dice, el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. En la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo que andaba en la oscuridad, que andaba en el pecado, que andaba en ignorancia, ve una gran luz. La luz es Cristo. Recordemos la frase que sabemos y hemos memorizado. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Él es la luz y la debemos de seguir. En el versículo número 3 nos menciona, Señor, has traído una gran alegría, muy grande es el gozo. Sabemos que cuando llegó Jesucristo, muchos pensaban que iba en ese momento a edificar el reino del pueblo de Israel y que iban a acabar con la opresión que tenían en ese momento de los romanos. Pero no fue así. Recordemos unas frases de nuestro Señor Jesucristo ante Pilatos que dice, si mi reino fuera de este mundo, todos mis súbditos me defenderían, pero mi reino no es de este mundo. Uno de los discípulos, acuérdense que le menciona a Jesucristo que si ahora era el tiempo y el momento de que iba a restablecer el reino de los cielos. Y Jesucristo les menciona que no es ese el momento, que ya el momento se vendrá posteriormente. En el versículo número 3, la parte segunda, dice, todos se alegran delante de ti como en tiempo de cosecha. La alegría cuando les llega la salvación, la alegría cuando les llega el arrepentimiento, es una alegría tan grande como cuando la gente tiene una buena cosecha y sabe que va a tener para guardar su comida en sus graneros o va a tener para poder vender y tener dinero para poder comprar lo que necesita. También nos menciona cómo se alegran los que reparten grandes riquezas. Es una alegría muy grande para muchas personas cuando reciben una herencia de dinero, cuando reciben una herencia de bienes materiales y se sienten muy cómodamente porque salen de su agonía, de su pobreza. Esas alegrías que están aquí mencionándose se comparan con la alegría de cuando la luz llega al pueblo de Israel, que llega y fortalece a todos los ciudadanos israelitas o a todos los hebreos o a todos los judíos. Cuando llegó Jesucristo y lo reciben el domingo de Ramos con palmas diciendo gloria a Dios en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos tratan de victoriar porque creen que Jesucristo va a ser el nuevo rey. Recordemos que cuando el pueblo de Israel tuvo un poderío muy intenso en la época del rey David, uno de los reyes importantes de los judíos, también en la época del rey Saúl, y no olvidar la importancia tan grande del rey Salomón. Pero estos reinados fueron mundanos, fueron materiales y fueron proveyendo a todo el pueblo judío de riqueza, de tranquilidad, de paz, pero todo se ha acabado, todo se acabó en su tiempo y en su momento. Fueron absorbidos por otras naciones que fueron
conquistados y los fueron haciendo en muchos momentos esclavos. Y aquí vemos cómo en el versículo número 3 nos menciona de la alegría tan grande que tienen todos los del pueblo cuando ven realizadas sus promesas. Cuando ven que Jesucristo llega, sienten que se ha acabado la opresión y se ha acabado la esclavitud. Recordemos que estuvieron los hebreos 400 años en Egipto, siendo esclavos de los egipcios, y fueron liberados. Esa alegría fue muy grande. Cuando Moisés, por órdenes de nuestro Padre Dios, fue a Egipto y fue a liberarlos a todos los del pueblo. Recordemos las plagas que le cayeron a los egipcios porque no querían dejar ir al pueblo hebreo a su libertad. No querían que se fueran, ya que se iban a quedar sin quien les llevara a cabo las labores de la tierra, las labores de construcción, las labores de servicio. A todos sus esclavos no los querían liberar. Y Dios manda muchas plagas para que el faraón entienda que los debe de dejar libres. Vemos que esa alegría es muy inmensa, muy intensa, muy grande, y se le llama Pascua a esa alegría, ya que pasan, Pascua es un paso, pasan de la esclavitud a la libertad y llegan a la falda del monte Horeb, en donde Moisés sube al monte que le llamamos monte Sinaí, en donde Dios le da las tablas, la ley, los mandatos que los va a regir a los hebreos durante muchos miles de años. Vemos cómo toda esa historia la tenemos ahí y en los primeros libros, en el Éxodo, para que podamos ver cómo sucedieron las cosas. Esa fue también una alegría muy grande. Por eso en este versículo nos está mencionando que el Señor ha traído una gran alegría. Y esto se cumple y lo vamos a leer posteriormente en el Evangelio, en donde nos vamos a dar cuenta de que la alegría inmensa que le llega al pueblo es precisamente cuando llega nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 4 dice, porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo. Jesucristo llega y quita esa esclavitud. Pero vemos cómo cuando llega Jesucristo no es que el pueblo judío, el pueblo israelita, se libere de la esclavitud o de la opresión o la dictadura que tienen los romanos sobre ellos. De la esclavitud que está mencionando aquí es la esclavitud de la agonía, la esclavitud del pecado, la esclavitud de la tristeza, la esclavitud de la soledad. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, les da vida, les da aliento, les da bondad, les da esperanza, les da fe y les da caridad. La opresión que los afligía, la tiranía a que estaban sometidos, fue como cuando destruiste a Madián, así dice el versículo. Ha deshecho la opresión que los afligía a todos aquellos que estaban oprimidos por el pecado y la desesperación, la tiranía a que estaba sometida toda esa gente. Vemos cómo, tiempo después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, con su doctrina, empieza un cambio radical en todos los judíos, en todos los convertidos, porque muchos judíos se convierten al cristianismo y dejan de estar siguiendo las tradiciones mosaicas, las tradiciones judías, las tradiciones de todos los maestros de la ley, de todos los fariseos y escribas y de los sabios, y empiezan a tomar la doctrina de Jesucristo que durante 3 años él estuvo publicando durante 3 años en diferentes lugares. Y nos dice que se acaba la tiranía y también nos menciona que fue como cuando destruiste a Madián. Nuestro Señor Jesucristo destruye lo que estorba, destruye el mal, destruye a todo aquel que se opone a la verdad. Vemos cómo entonces en esta lectura de Isaías, capítulo 9, del versículo 1 al 4, nos está mencionando que lo más importante de todo esto es que nosotros tengamos en mente que Dios nos ha elegido, que Dios nos ha dado la luz,
que Dios nos ha mandado a Jesucristo para que nosotros salgamos de las tinieblas, para que tengamos una alegría inmensa, para que salgamos de esa esclavitud, para que ya no estemos afligidos, para que estemos alegres y sepamos que nuestro Padre Dios siempre nos ayuda a destruir el mal que nos acontece y nos quita de a un lado todo lo que nos estorba para llegar a Él. El libro de Isaías es una profecía y lo vamos a ver cumplido en la lectura del Evangelio. Pasemos al Evangelio de Mateo, en donde en el capítulo 4, del 12 al 23, estamos viendo cómo se cumple esta profecía. Dice así en el versículo número 12: Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea. Jesús se da cuenta y escucha que su primo Juan, al llamado Bautista que bautizaba, el que estaba preparando el camino para que él llegara y empezara a preparar a la gente, les estuviera enseñando la doctrina, y después, cuando él resucitara y 50 días después les mandara el Espíritu Santo, Jesucristo se da cuenta de que Juan ha sido metido a la cárcel, ha sido arrestado por el Herodes, el hijo de Herodes el Grande, que tiene o está en pecado porque está viviendo ya con una mujer que no le corresponde. En unas películas hemos visto la trayectoria de estos sucesos, de cuando Juan es encarcelado. Aquí nos menciona que Juan está en la cárcel porque ha predicado, porque le echa en cara a todos aquellos que están en pecado su maldad. Y eso no es muy bien visto, eso no es muy aceptado, y por eso los líderes, en este caso los romanos, no aceptaban que Juan, siendo un profeta, que Juan, estando en el desierto y predicando, estuviera hablando mal del gobierno, estuviera hablando mal de los romanos, estuviera hablando mal de su gobernante, que en este caso era Herodes, pero no era Herodes el Grande, era Herodes Antipas. Yo creo que esto pasa hasta en la actualidad. Alguien que se opone al gobierno, alguien que habla mal del gobierno, o le echa en cara sus errores, le echa en cara sus falsedades, pues es arrestado y metido en la cárcel. Pues así le pasó a Juan el Bautista. Jesús escucha y por lo tanto Jesús se dirige a dar inicio su doctrina, según Mateo, en Galilea, una tierra de paganos que no creen en Dios. Ahí es en donde empieza su prédica. Ese es un mensaje para que nosotros nos pongamos a trabajar, principalmente con la gente que está lejos de Dios, con la gente que no cree, con la gente que no acepta la fe de nuestro Señor. En el versículo número 13 dice: pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Y volvemos a escuchar estos dos pueblos, que son las dos tribus, unas de las 12 tribus de Jacob, de Israel, de los hijos de Jacob. Dice que no se quede en Nazaret Jesús, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm. Recordemos que Cafarnaúm es otro poblado en donde vive Pedro, donde pesca Pedro, donde trabaja Pedro. Y nos dice que se fue a vivir a las orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. En el versículo número 14 dice: esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías, la lectura que acabamos de escuchar en un principio, que es la de Isaías. Y aquí nos hace la referencia al otro lado del Jordán, a la orilla del mar de Galilea, donde viven los paganos. Entonces, este es un mensaje importante que nos da nuestro Señor Jesucristo en su doctrina. Tenemos que enseñarle, tenemos que ayudar a la gente que está alejada, a la gente que no conoce la palabra de Dios. A ellos principalmente los debemos de adoctrinar. En el versículo número 16 dice: el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Vemos que esto ya había sido publicado por el profeta Isaías y lo está haciendo de referencia ahora Mateo en su evangelio, y donde se cumple, porque Jesucristo es la luz y abre
toda la ignorancia de la gente y muchas preguntas le hicieron a Jesucristo y recordemos tantas preguntas y las respuestas que él dio. Recordemos una de sus discípulos y que le dice Felipe a Jesucristo, es ahora cuando nos vas a mostrar al Padre. Y Jesucristo le da la respuesta, me estás viendo a mí, ¿por qué quieres ver al Padre? El Padre y yo somos una misma persona. También vemos como Pedro le dice que no vaya a Jerusalén porque ahí lo quieren matar. Y Jesucristo le dice, aléjate de mí, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Vemos cómo todas esas enseñanzas van poco a poco asimilándose para que podamos tomar toda una doctrina exacta y perfecta y podamos discernir entre lo bueno y lo malo. La luz es aquella luz que nos enciende, que nos hace entender, que nos quita la ignorancia y que nos lleva al conocimiento para llegar a la verdad. Y lo podemos razonar. Dice también ahí, para los que vivían en sombras de muerte, cuántos son ignorantes, cuántos están alejados de Dios. Y en la actualidad pasa mucho esto, porque la gente se cree muy inteligente, se cree muy sabia, y sienten que no necesitan a Dios, hasta critican a nuestro Señor Jesucristo, y hablan mal de Él, y piensan que todo se ha acabado, que eso ya no sirve, y hablando mal de todos los presbíteros y sacerdotes que en la actualidad han llevado a cabo una mala actitud, una mala conducta, una mala personalidad, y achacan todos esos sacerdotes que la palabra de Dios no sirve y no vale, y por culpa de todos ellos muchos empiezan a caer en la distorsión y caen en el pecado al hablar mal de la palabra de Dios. Todos esos presbíteros, todas esas personas que hacen el mal a los demás y que predican la palabra para su conveniencia, para llenarse de dinero, para llenarse de poder, están ensuciando la palabra de nuestro Señor. Y aún así pueden hacer que muchos no crean en nuestro Señor y que se alejen de nuestro Señor. Ellos son los culpables, ellos serán los que se les pidan cuentas. Aquí nosotros vemos en el versículo número 17 que dice, desde entonces Jesús comenzó a proclamar, vuélvanse a Dios porque el reino de Dios está cerca. Según Mateo, nos menciona que Jesucristo empieza su prédica, su adoctrinamiento, que empiezan sus 3 años de doctrina en Galilea, cerca de donde están los paganos. Ahí es en donde nuestro Señor Jesucristo empieza su doctrina. Y dice lo primero, la primera frase o lo primero más importante, vuélvanse a Dios. Que reconozcamos que nuestro Padre Dios, eso es nuestro Padre y que es el que nos ha creado y Él es el que nos ha ayudado y nos salva. Vuélvanse a Dios. Lo mismo que decía Juan el Bautista, arrepiéntanse de sus pecados y crean. Pues aquí Jesucristo lo primero que dice es que nos volvamos a Dios, que nos arrepentamos, que lo sigamos, que aceptemos, que le tengamos fe a nuestro Dios. Dice, porque el reino de Dios está cerca. En este momento Jesucristo les está anunciando el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la llegada del Espíritu Santo a toda la humanidad. El reino de Dios está dentro de nosotros en la actualidad. En ese entonces, cuando llega Jesucristo, se los está profetizando. Y esto sucede 3 años después. Ya cuando Jesucristo muere y resucita, después pasan 50 días, es Pentecostés, y ahí en ese momento llega el Espíritu Santo a todas las naciones, a todas las gentes, y ese es el reino de Dios que está dentro de nosotros. Por eso dice Jesucristo, el reino de Dios está cerca, porque ya me faltaban 3 años, era muy poco tiempo, después de haber pasado miles de años, y ahí en ese momento ya no me faltaban 3, pues era una bicoca, 3 años. Y lo primero que le dice, vuélvanse a Dios. En el número 18 dice, Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea. Cuando vio a 2 hermanos, uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés, eran pescadores y estaban echando la red en el agua. Aquí nos da la información precisa y exacta de cómo Jesucristo encuentra a Simón, que es llamado Pedro, y a su hermano Andrés, y que los dos ahí en Cafarnaún son pescadores, ahí es en donde viven, y los llama a los dos. Ellos dos siguen a Jesucristo.
vemos cómo dejan su trabajo, dejan a su familia, dejan sus labores, dejan sus gustos, dejan su vida plena por ofrecérsela a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos nosotros de hacer precisamente para poder tener nosotros una verdadera presencia, una verdadera personalidad. ¿Quieres ser un soldado de Cristo? Tendrás que seguir a Cristo como lo siguió Pedro y como lo siguió Andrés hasta este versículo. Tenemos que alejarnos de todo, de todo, de todo. No solamente del pecado o de las cosas que nos distraen, sino principalmente de las cosas que tenemos atractivas, que es nuestra familia, que es nuestro trabajo, que son nuestros gustos. Pedro, que se llamaba Simón, y Andrés, su hermano, pues siguen a nuestro Señor Jesucristo y son pescadores. Esa era su labor. Y vemos cómo después Jesucristo les dice que los hará pescadores de hombres. Ahora ya no van a dedicarse a su labor de estar pescando para vender el pescado, para vivir del pescado. Su trabajo ha terminado, un trabajo mundano. Ahora su trabajo va a ser un trabajo espiritual. Eso de pescar hombres es de llamarlos, de explicarles, de enseñarles la doctrina y de acercarlos a nuestro Padre Dios. Y dice que muy claramente que eran hermanos. Y en el 19 dice, Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Así como se los acabo de mencionar, esa es la parte más importante para ellos, que les dice exactamente cuál es la meta, cuál es su objetivo y qué es lo que tienen que hacer. Y vemos cómo pues esa era su labor. Muchos de nosotros nos preguntamos cuál es nuestra labor, cuál es nuestro objetivo, yo para qué nací, qué es lo que quiere Dios de mí, y andamos buscando, andamos pensando, andamos a veces equivocándonos de qué es lo que tenemos que hacer y hacemos cosas que no corresponden a lo que el Señor quiere de nosotros. Y vemos cómo aquí lo importante es que Simón, llamado Pedro, y Andrés, Jesucristo mismo les dice en voz alta, en viva voz, los haré pescadores de hombres. O sea, no tenían que andar batallando como muchos de nosotros en la actualidad, que andamos todavía en la ignorancia y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Este versículo o esta lectura hasta este momento nos está enseñando que lo más importante es que atraigamos a los demás a la presencia de nuestro Padre Dios, a que se reconcilien y que se vuelvan a Dios, como Jesucristo era su frase o era su petición. En el número 20, versículo 20, dice, al momento dejaron sus redes y se fueron con él. No titubearon, no reprocharon, no se opusieron, no fueron a decir, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que vender el pescado, ¿qué va a pasar con la barca? ¿Qué va a pasar con las redes? ¿Qué es lo que va a suceder con nosotros si dejamos este trabajo? Toda nuestra vida nos hemos dedicado a esto y ahora nos tenemos que poner a pescar hombres o tenemos que seguir a Jesucristo, siendo que ellos eran pescadores. Se dan cuenta cómo Jesucristo va a realizar la unión de todos los primeros discípulos. En este caso, los primeros fueron Simón, llamado Pedro, y Andrés, y son pescadores. ¿Por qué no fue por discípulos que fueran herreros, que fueran carpinteros, que fueran recaudadores de impuestos? O sea, si hay uno, sabemos que Mateo es uno, pero ¿por qué no fue primero con ellos? ¿Por qué no fue con gente que fueran agricultores, que fueran pastores, que fueran de otra labor, de otro trabajo, sino exactamente pescadores? ¿Se dan cuenta de esa situación? De que debemos de entender que aquel discípulo que era pescador y ahora lo va a ser pescador de hombres, es muy diferente un discípulo que lo llamaran si es pastor. Sería bueno decir, bueno, pues ahora va a pastorear hombres, ¿no? Y aquí lo importante es denotar que Jesucristo primero llama a los pescadores, porque la labor en el mar es muy importante. Podríamos nosotros contar a todos los seres vivos, a todos los peces que hay en el mar, jamás, no se podría, es imposible, no podríamos saber cuántos peces hay en el mar. Entonces, no sabemos cuántos sean las personas que tengamos que evangelizar.
Recuerden una parte de uno de los evangelios, que hay mucha mies y pocos los trabajadores. Imagínense Simón, Pedro y Andrés siendo los únicos pescadores y que tuvieran que pescar a todos los peces del mar, no acabarían. Pues es lo mismo. Ahora se ponen a pescar hombres, a enseñar, a doctrinar, y no se ha acabado. Estamos nosotros en el año 2014 y aún en la actualidad siguen haciendo seres humanos y todavía hay muchos que ya están grandes y no conocen a Dios. No conocen verdaderamente la meta, el objetivo, el fin. Y muchos no creen en Dios. Crecieron y se hicieron viejos y son ateos. Vemos como en el número 21 nos menciona un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, que es Santiago y Juan, hijos del señor Zebedeo. O sea, que aquí hay otros que también estaban con su padre en una barca arreglando las redes y Jesús los llama. Vemos cómo llama a otros dos hermanos que están con su papá y también están o son pescadores. Aquí en el anterior versículo nos menciona que Simón y Andrés son pescadores, pero aquí nos menciona que los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, están con su padre y ellos solamente están arreglando las redes. No dice en este versículo que sean pescadores, sino son los que arreglan las redes. Entonces vean las dos situaciones. Unos son pescadores, unos ya ejercen ese oficio, unos ya llevan a cabo ese oficio, y otros son los que arreglan las redes. ¿Para qué sirve una red? Para pescar. Entonces, en la actualidad, unos son los que predican, unos son los que atraen a la gente al Señor, y otros son los que están arreglando la doctrina, que son las redes que nos atrapan para que podamos aprender y comprender la palabra de Dios. Unos actúan como Simón y Andrés, y otros actúan como Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo. Entonces, la red es la doctrina. Y hay gente que tiene ese don de poder adoctrinar, pero hay gente que tiene el don de poder atraer a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a la gente que está distante, a la gente ignorante, a la gente que no ama y no se ha reconciliado con el Señor. Estos versículos son muy importantes y los debemos de denotar de esta manera para que los podamos interpretar. Y dice en el número 22, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Nos damos cuenta entonces que también hacen lo mismo, igual que Simón, Pedro y Andrés. Dejan su trabajo, aquí dejan a su padre. Entonces, para llegar a nuestro Señor Jesucristo, para que verdaderamente tú lo puedas seguir, necesitas dejar tu trabajo, necesitas dejar a tu familia, a tu papá, a tu mamá, necesitas dejar tus gustos, necesitas dejar tu casa, necesitas dejar tu dinero, necesitas dejar todo y ofrecerlo toda tu vida a nuestro Señor. Por eso es que en la actualidad se les exige a los presbíteros que no se casen, se les exige que no tengan hijos, se les exige que no tengan casas, que no tengan dinero, que no tengan propiedades, que no tengan gustos. ¿Por qué? Porque aquí vemos que la exigencia es esta, que dejes todo para que te dediques exactamente a las cosas de Dios. Muchos critican, muchos opinan, muchos dan sus consejos diciendo que es importante que los presbíteros se casen, que tengan hijos, que tengan casa, que se diviertan, que se distraigan, y hemos visto cómo en la actualidad pues todo eso pasa. Entonces cuando los presbíteros llevan a cabo, en este caso los discípulos, llevaran a cabo todo eso, pues se distraerían, no plenamente cumplirían con la palabra de Dios y perderían el tiempo, estarían en sus ocupaciones. Imagínense un discípulo que está predicando la palabra de Dios y que de repente su esposa se pone mala, o sus hijos se ponen enfermos, o ya se perdió uno de sus hijos, o uno de sus hijos es borracho, o uno de sus hijos es drogadicto. Entonces tendría que ocuparse de su hijo, de su hija, de su esposa, de su padre, de su madre, para poderles ayudar, y tendría que abandonar un tiempo indeterminado las cosas de Dios. Y entonces la gente que necesita de Dios estaría
pues alejada, porque no podría recibir la doctrina de este discípulo, de este presbítero, de este sacerdote, porque él tiene sus ocupaciones. Por eso se exige que los presbíteros y sacerdotes pues estén alejados de todo, como vemos aquí que Simón y Andrés pues dejan su trabajo, dejan sus redes, dejan su barca, dejan de pescar y siguen a nuestro Señor Jesucristo sin impedimento, sin protesta. Y vemos como los hijos del Señor Zebedeo, que en este caso es Juan y Santiago, al que le llamamos Santiago Mayor, pues dejan a su papá y dejan de estar arreglando las redes para poder arreglar otras redes, que va a ser la doctrina que deja nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces estamos viendo que este evangelio se está confirmando lo de la profecía de Isaías, en la que menciona que Zabulón y Neftalí son dos poblados que están al otro lado del Jordán, a la orilla del mar de Galilea, y donde viven paganos, y ahí es en donde va a llevar la luz, ahí es en donde va a llevar la doctrina, ahí es en donde va a llevar la ayuda. Se cumple lo que lo dijo Isaías, se cumple con Jesucristo, y se debe de cumplir en nosotros, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra vecindad, en nuestra nación, en nuestro mundo. Ahí se debe de cumplir. Este evangelio nos menciona cómo comienza Jesucristo su doctrina. Y según Mateo, comienza ahí, en Galilea, ahí en los paganos. ¿Y qué es lo que nos está mencionando? Primordialmente, la elección de 4 discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que después fueron apóstoles. Ese Santiago, que le decimos ya después mayor, porque después llegó otro Santiago. Este Santiago es hermano de Juan. Este Juan es el evangelista. Tenemos su Evangelio de Juan, tenemos 3 cartas de San Juan aquí en las Sagradas Escrituras, y tenemos también una carta de Santiago, aunque unos dicen que no es de Santiago Mayor, que no es de ese Santiago, sino que es de otro Santiago, que es de Santiago el Menor, y otros dicen que es de otro Santiago, ¿verdad? Pero bueno, a lo que nosotros nos estamos refiriendo es que en esta lectura se mencionan los 4 primeros discípulos. Hay otra pareja de hermanos, ¿sí? Y que ya después la veremos posteriormente. Por lo tanto, pasemos a la lectura de Corintios. La tenemos, que es la primera carta de los Corintios, capítulo 1, del 10 al 13, en donde nos habla de la división en las iglesias o en la iglesia. En el versículo número 10 dice: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo y no estén divididos. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Pablo está pidiendo a los corintios que no se dividan. ¿Por qué? Porque ya desde ese entonces había problemas de división. En la actualidad tenemos también esos problemas. No se han acabado. Después de 2000 años todavía tenemos esos problemas. ¿Por qué? Porque tenemos la Iglesia Católica, tenemos la Iglesia Bautista, tenemos los cristianos, tenemos los evangélicos, tenemos los mormones, tenemos los testigos de Jehová, tenemos los judíos que tienen sus creencias, tenemos los árabes, tienen su religión y sus creencias, y pareciera que todos estamos divididos. Y dentro de la Iglesia Católica hay grupos, y parece que están divididos. Hay un grupo de pastoral, hay un grupo de colegio bíblico, hay un grupo de Biblia, hay un grupo de catequesis, hay un grupo de adoración nocturna, hay un grupo del Sagrado Corazón de Jesús, hay un grupo de carmelitas, hay un grupo de mercedarias, hay un grupo de diocesanos, y etcétera, etcétera. Y todos se creen que tienen la razón, que todos son primordiales, que todos son los que llevan la batuta, se creen los jefes, se creen los dirigentes, los primordiales, y empiezan a proclamar como si estuviera dividido nuestro Señor Jesucristo. Si todos amamos a Dios Padre, todos creemos en Dios Padre, todos amamos a nuestro Señor Jesucristo y aceptamos al Espíritu Santo. Pareciera que estuviéramos divididos, y no debiese ser así. Versículo número 10 dice: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo. Y muchos hablan de otras religiones, hablan mal
de la Santísima Virgen, dicen que no era virgen, otros dicen que Jesucristo tuvo más hermanos y que nosotros adoramos los santos y nosotros decimos que los veneramos, pero no sabemos adorar y no sabemos venerar. Llegamos a la iglesia y nos hincamos por todos lados, siendo que el único lugar en donde nos debemos de hincar es enfrente de donde está el Santísimo. Y nuestros hermanos de otras religiones nos critican de que por qué respetamos, por qué le besamos la mano a un sacerdote si es pecador, por qué nos confesamos con un sacerdote si es pecador, y nosotros a veces no sabemos ni contestar, y nosotros hacemos las cosas inconscientemente, no sabemos por qué hacemos las cosas, y todo tiene un porqué, todo tiene un menester, todo tiene una indicación sacada de las Sagradas Escrituras. Y como no estudiamos, como no aprendemos, pues no sabemos y andamos caminando como si estuviéramos con los ojos cerrados. Y prontamente nos caemos. En el versículo número 11 dice: digo esto, hermanos míos, porque he sabido por los de la familia de Cloé que hay discordias entre ustedes. Parece mentira, pero hasta en la iglesia católica o en cualquier otra iglesia siempre hay discordias. Siempre hay envidias, siempre se generan situaciones conflictivas de quién es el mejor, o empieza la avaricia, empieza la soberbia y empieza a ver la forma de cómo obtener dinero. Es muy criticada la Iglesia Católica porque se llena de dinero de parte de todas las limosnas que ejercen y que llevan a cabo toda la congregación, o todos los discípulos, o todos los que van a misa, todos los fieles que dejan su dinero y se enriquecen los sacerdotes, y empiezan a criticar a la Iglesia Católica y empiezan a decir que no es una iglesia falsa y que es una iglesia que no conlleva a la palabra de Dios. Y bueno, pues no solamente la Iglesia Católica, sino todas las iglesias están en las mismas condiciones. Siempre hay líderes, siempre hay gente poderosos, que quieren primero lo material y lo mundano y el dinero. Y nos estamos dando cuenta que esto pues no es nuevo, esto no es del año 2014, esto desde los primeros días, desde los primeros años de vida de la iglesia formada por los discípulos que eran judíos, ya existía eso. Y vemos como aquí en el versículo 12 dice: quiero decir que algunos de ustedes afirman yo soy de Pablo. Muchos agarraban y dicen: no, pues Pablo nos enseñó, Pablo nos adoctrinó, Pablo es el que nos guía, Pablo nos habla de Jesucristo, y Pablo. Y otros agarran y dicen: no, pues yo soy de Apolos, otro que andaba predicando en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo le creo a él. Otros dicen: pues yo soy de Pedro, Pedro sí conoció a Jesucristo, sí vivió con Jesucristo durante 3 años. Aquí no nos lo menciona, pero habrá otros que dirían en aquel entonces: pues yo soy de Mateo, yo soy de Juan, yo soy de Tomás, o yo soy de alguno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, como Santiago el Mayor, Santiago el Menor, de Judas Tadeo, o yo soy de Simón, etcétera, etcétera, o Bartolomé, y que yo recibí la doctrina de parte de X discípulo. Y entonces empiezan a hacer divisiones. Eso pasa también en la actualidad. No, yo soy carmelita, yo soy diocesano, yo soy jesuita, yo soy legionario de Cristo, yo soy mercedario, yo soy del Sagrado Corazón de Jesús, yo soy del Divino Rostro, yo soy del Espíritu Santo, yo soy de Pentecostés, y todo, pues todos hablan de nuestro Señor Jesucristo, todos adoramos a nuestro Padre Dios, y todos respetamos a nuestra Santísima Madre siendo católicos, porque si no eres católico, pues no tomas en cuenta a nada a nuestra Santísima Madre. Y vemos como aquí nos menciona en el número 13, preguntas: ¿acaso Cristo está dividido? Yo hago esa pregunta: ¿a poco Cristo está dividido? ¿A poco dejó a 12 discípulos como las 12 tribus de Israel? Que es una confrontación. Vemos cómo en el Antiguo Testamento se nos habla de 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, los 12 pueblos que están ahí en Jerusalén. Y vemos cómo Jesucristo deja 12 discípulos. Y vemos cómo uno se trata de ahorcar y que no trató de ahorcarse, que es Judas Iscariote, y no muere ahorcado, sino se cae la rama y del golpazo se mata, según los Hechos de los Apóstoles, que nos lo cuenta Lucas. Y vemos cómo es sustituido, quedan 11, cómo es sustituido por Matías,
y entonces vuelve a haber 12 discípulos, y que se hace la referencia de las 12 tribus de Israel. El 12 no es muy importante, es un número muy importante que es totalidad de la asamblea de nuestro Señor. Entonces vemos cómo no podemos hacer una división. Todos los discípulos recibieron la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la misma enseñanza, y todos se equivocaban. Vemos cómo hace rato estaba yo comentándoles el pasaje ese de que Felipe le dice a Jesucristo, muéstranos al Padre. Después de andar con Jesucristo, todavía le dice, muéstranos al Padre. Una pregunta muy fuera de lugar. Y Jesucristo le dice, pues si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Y después Tomás, pues no cree. Dice, no, pues yo quiero ver a Jesucristo. Estuvo 3 años con él y no creía que fuera a resucitar. Y después Jesucristo le aparece y le dice, aquí estoy, Tomás. Y que Tomás se sorprende, se espanta y pues baja la mirada y dice, híjole, pues no creía yo. Y Jesús le dice, no, 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 sino nada más que me veas, ven y tócame. Mete tu mano en mi costado donde me metieron la lanza, la espada, y mete tus dedos en los orificios de mis manos para que te des cuenta que sí soy yo y que he resucitado. Y Pedro lo niega, vemos cómo lo niega 3 veces, ¿sí? Le dice Jesucristo, tú me negarás antes de que el gallo cante. Y cuando Pedro lo ve, le dice, tú andabas con Jesucristo, eres uno de sus discípulos. Y Jesús dice, no, no, yo ni lo conozco. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Desconocemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué? En nuestros hechos. Nos comportamos contrario a lo que Jesucristo quiere que hagamos, que es la caridad a los demás, que es el decir la verdad, que es el ayudar al prójimo, que es hacer obras buenas a los demás. No, hacemos todo lo contrario, no nos comportamos como Jesucristo. Jesucristo ayudaba a la gente, Jesucristo curaba a la gente, Jesucristo les adoctrinaba, les daba consejo. Nosotros nos da flojera predicar la palabra de Dios. Nosotros no queremos ayudar a los demás. Nosotros nos alejamos del trabajo que el Señor nos está disponiendo. No queremos ir a misa, no nos queremos confesar, no queremos comulgar, no queremos hacer obras de misericordia, ni corporales ni espirituales. Queremos perder el tiempo en nuestra vida haciendo cosas mundanas y materiales, como pasear, como divertirnos, como gozar, como dormir, como ver la televisión, como estar en la computadora, como estar escuchando música. Y los jóvenes usan sus celulares, usan sus tablets, sus smartphones, todos sus juegos, y pierden el tiempo en vez de que se reconcilien con el Señor y sepan qué es lo que tienen que hacer con el Señor y lo hagan pronto y no lo hacen. Desafortunadamente pierden el tiempo y se les está yendo la vida. Y ya cuando están muy enfermos, se quieren acercar a Dios, ya se quieren confesar, cuando les va mal en la vida, cuando se divorcian, cuando se separan, cuando se les muere un hijo, cuando se les muere el papá, cuando se les muere la mamá, es cuando se quieren acercar al Señor, cuando quieren arrepentirse, y al principio empiezan a reprochar, o cuando ya están ancianos, cuando ya tienen 70, 80 años y saben que tienen que partir, que tenemos que irnos, que tenemos que morirnos, empiezan los temores, empiezan a reconciliarse, empiezan a acercarse al Señor. Y dice uno, bueno, pues aunque sea cuando ya estés viejo, arrepiéntete de tus pecados, acércate al Señor, pídele perdón. Pero qué bonito hubiera sido que desde joven, desde niño, sepas qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que le tienes que ofrecer a Dios y se lo ofrezcas durante toda tu vida. Un niño de 5, de 6, de 7 años que empieza a razonar, que empieza a aprender la palabra de Dios, pero no se la enseñamos los adultos a los niños. Los mandamos a la escuela, pero no les adoctrinamos. Los mandamos nada más a que se preparen para la comunión, que nada más aprendan las oraciones de memoria y ya. Hasta damos dinero para que ya rápido hagan su primera comunión, rápido se confirmen, que es lo más importante. No los mandamos al catecismo, no, no, es aburrido, es cansado. A ver, ya después hablamos, a ver, buscamos un sacerdote que nos case, buscamos un sacerdote que nos lleve el bautismo, buscamos un sacerdote que nos confirme, es más, no en la iglesia, aquí en la casa, ¿no? Y hacemos todo mal, cumplimos todas las cosas mal, equivocadamente, y ya después cuando estamos viejos, enfermos, y que nos han pasado muchas cosas, empezamos a reprochar, empezamos a decir que el Señor nos ha abandonado, que el Señor nos está castigando. ¡Qué barbaridad! He hablado tanto de esto que ya hasta me aburrí de decirlo, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que nosotros estemos haciendo nuestro trabajo. Lleguemos verdaderamente a hacer lo que el Señor quiere que nosotros cumplamos con lo que Él nos ha dicho. Y bueno, pues aquí estamos viendo cómo
hace esas preguntas. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿Quién fue crucificado? Pues nuestro Señor Jesucristo, no Pablo. Muchos aman que, no, que el Papa Francisco en la actualidad, que muy bueno, que está haciendo reformas y que está haciendo... está bien, pero está cumpliendo con su trabajo. Que el anterior, que Benedicto XVI, que renunció y que dejó el papado y que, bueno, cumplió con su trabajo. Que Juan Pablo II, que cumplió, que muchos años estuvo, que bueno, que era muy carismático, que predicaba, que, pues cumplió con su trabajo, pero no por eso vamos a amarlos más a ellos que a nuestro Padre Dios, o que la palabra de Dios. Sería un error, una tontería. Estas lecturas que estamos nosotros leyendo en este tercer domingo ordinario, nos está mencionando que debemos nosotros de estar unidos, de que debemos nosotros de trabajar. Y el Evangelio muy claramente nos menciona que Jesucristo empezó en Galilea, empezó en un lugar inhóspito, con gente pagana, con gente ignorante. Bueno, pues creo yo que nosotros, después de escuchar estas lecturas, pues ya entendimos que tenemos que ponernos a trabajar. Y nada de ponernos a trabajar en lo mundano. Recuerden que nuestro Señor nos dio una facilidad muy grande. Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Por lo tanto debe estar equilibrado. Ni dijo más lo de Dios ni más lo de los hombres. Nos dio esa gran oportunidad. Y algo más fácil todavía. Un mandamiento nuevo os doy. Amar a Dios sobre todas las cosas, que ya lo sabemos, y a tu prójimo como a ti mismo.